Los policías no paraban de reír, hasta que escucharon las palabras que les helaron la sangre. La sala de la corte estaba cargada de un silencio incómodo, roto solo por las carcajadas despectivas de dos oficiales, seguros de que aquel hombre frente a ellos no tenía ninguna oportunidad. Sus miradas se cruzaban con arrogancia, como si el resultado estuviera escrito de antemano. Nadie en ese lugar imaginaba que, en menos de una hora, el mundo de esos policías se derrumbaría, y que saldrían esposados, con la misma frialdad con la que ellos habían tratado a tantos otros. El reloj de pared marcaba las 9:07 de la mañana cuando el juez entró, golpeando con firmeza el mazo sobre la mesa. El eco se expandió por la sala como un aviso. Lo que estaba por suceder no tendría vuelta atrás. Los bancos de madera crujían bajo el peso de curiosos, periodistas y un par de abogados que, más que atención, parecían esperar un espectáculo. En la primera fila, dos policías intercambiaban sonrisas cómplices, como si todo esto fuera una broma privada. El acusado permanecía en pie, las manos apoyadas sobre la mesa, con un gesto sereno. No interrumpía, no replicaba, no se defendía. Aún, el fiscal, con voz segura, comenzó a enumerar las supuestas faltas: obstrucción a la autoridad, resistencia al arresto y, su tono se volvió irónico, falsedad de identidad. Una risita seca escapó de los labios del policía de la derecha, amplificada por el silencio que reinaba. El juez, acostumbrado a escenas así, apenas levantó la vista. Para él, era otro caso más en la lista. Pero algo en la postura del acusado, en su mirada fija y tranquila, empezaba a incomodar hasta a algunos. Era como si supiera algo que nadie más en la sala podía imaginar. Mientras el fiscal seguía hablando, pintando la imagen de un ciudadano rebelde y problemático, los murmullos comenzaron a circular entre los presentes. Un periodista anotaba con rapidez. Otro, en cambio, no apartaba la vista del acusado, como si intentara descifrar un enigma. Los policías, confiados, cruzaban los brazos y asentían exageradamente cada vez que el fiscal pronunciaba una acusación. Era un lenguaje corporal que gritaba: «Este hombre está acabado», pero en el fondo, un aire distinto comenzaba a flotar. Algo sutil, casi imperceptible, estaba a punto de cambiar la atmósfera. Y aunque nadie lo sabía todavía, el guión de esa audiencia estaba a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera el juez, había anticipado. El fiscal levantó un documento y lo agitó como si fuera un trofeo. «Aquí tenemos el reporte oficial del arresto», dijo, mirando de reojo a los policías para reforzar su complicidad. Uno de ellos soltó una carcajada breve, incapaz de contenerse. El sonido rebotó en las paredes y provocó algunas sonrisas en el público, como si todos estuvieran seguros de que aquello terminaría rápido y sin sorpresas. «El acusado se negó a identificarse en el momento del arresto», continuó el fiscal, «lo que constituye una clara violación, y también gritó que iba a poner a todos en su lugar», añadió el policía de la izquierda, interrumpiendo con descaro. El juez le lanzó una mirada para recordarle que no tenía la palabra, pero el oficial apenas encogió los hombros, todavía con la sonrisa clavada en el rostro. El otro policía, más contenido, murmuró algo que provocó nuevas risas entre ellos. El ambiente se llenó de una mezcla de arrogancia y desdén. El fiscal pintaba al acusado como un hombre que se creía por encima de la ley, mientras los policías asentían, disfrutando de cada acusación como si fuera un golpe bien dado. Nadie cuestionaba la historia. Nadie se preguntaba si había algo más detrás de esas palabras. Sin embargo, en las últimas filas, una mujer mayor observaba la escena con el ceño fruncido. Tomaba notas rápidas en un cuaderno gastado, como si quisiera registrar cada palabra. No apartaba los ojos del acusado, que seguía escuchando en silencio, con una calma que parecía irritar aún más a los oficiales. El fiscal terminó su exposición con una frase que buscaba cerrar el caso antes de tiempo. «Su señoría, no hay nada más que agregar. Pedimos la condena inmediata». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los policías se miraron satisfechos, seguros de que el juez pronunciaría el veredicto en cuestión de minutos. Pero el acusado levantó la cabeza. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que el juez, por primera vez, fijara su atención completa en él. Algo estaba a punto de romperse, y la risa sería la primera en caer. El silencio que siguió fue extraño.
El acusado, hasta entonces callado, respiró hondo y dio un paso hacia adelante. No pidió permiso. Su voz, grave pero serena, cortó el aire como una hoja afilada. Su señoría, antes de que continúe este circo, necesito hacer una pregunta muy simple a los oficiales que hoy se están riendo. El murmullo en la sala se detuvo de golpe. Los dos policías lo miraron, sorprendidos de que se atreviera a interpelarlos directamente. El juez frunció el ceño, pero no lo detuvo. Quizá quería ver hasta dónde llegaría. En el reporte que usted sostiene, fiscal, se dice que fui arrestado en la calle 14 con la avenida Lincoln a las 22:35 horas. ¿Es correcto?, preguntó sin apartar la vista de los oficiales. Así es, respondió el fiscal con tono de obviedad. El acusado asintió, como si confirmara un dato irrelevante. Entonces, me gustaría saber cómo es posible que yo estuviera allí. Si a esa misma hora estaba en una videollamada oficial con la sede central de Washington, junto a más de 10 testigos federales. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Los policías intercambiaron una mirada rápida, como si buscaran confirmar algo entre ellos. El fiscal intentó intervenir. Eso no está en el expediente, su señoría. Claro que no está, interrumpió el acusado, porque no les convenía ponerlo. Su tono no era de ira, sino de certeza. Esa seguridad empezó a corroer la confianza de los oficiales. Uno de ellos tragó saliva. El otro, el más burlón, desvió la mirada por primera vez. El juez, ahora más atento, inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Puede demostrar lo que dice?, preguntó, con un interés que hasta ese momento no había mostrado. El acusado esbozó una leve sonrisa. Con mucho gusto, pero antes, necesito que los oficiales me respondan algo. ¿Quieren seguir mintiendo? ¿O prefieren que ponga el video aquí mismo frente a toda la corte? Un silencio espeso cayó sobre la sala. El sonido del reloj volvió a sentirse, marcando el inicio de un cambio que nadie, excepto el acusado, había previsto. El juez miró a los oficiales. Ninguno respondió. El más arrogante apretaba la mandíbula, mientras el otro intentaba mantener la compostura. El acusado no se movió, pero su presencia parecía llenar toda la sala. «Muy bien», dijo el juez. «Muestre el video». El fiscal abrió la boca para protestar, pero el juez lo interrumpió con un gesto seco. El acusado sacó de su carpeta una memoria USB, que entregó a un funcionario del tribunal. Minutos después, la pantalla que normalmente mostraba evidencias se encendió. La imagen era clara, una videollamada oficial, fechada y registrada, donde el acusado aparecía en una sala de conferencias conversando con varias personas. En una esquina del video, el reloj digital marcaba exactamente las 22:35. Un murmullo de sorpresa estalló entre el público. El juez entrecerró los ojos, procesando la información. El fiscal se removió incómodo en su asiento, mientras los policías palidecían. «¿Quiénes son las personas en esta llamada?», preguntó el juez. «Agentes federales y directores de seguridad nacional», respondió el acusado con calma. «Puedo proporcionar sus nombres y cargos si es necesario». El fiscal intentó objetar. «Esto podría ser un montaje». «¿Un montaje?». El acusado soltó una breve risa. «Su señoría, el registro de esta reunión está archivado en la base de datos federal. Cualquier perito puede verificarlo en cuestión de minutos». El juez hizo una pausa. El silencio era pesado, pero diferente al anterior. Ya no era el silencio del desprecio, sino el de la duda. El acusado aprovechó. «Lo que me preocupa, su señoría, no es solo la falsedad de las acusaciones, sino que estos oficiales mintieron bajo juramento para justificar un arresto que nunca debió ocurrir». El policía burlón apretó los puños. El otro desvió la vista hacia el suelo. Por primera vez, el poder que habían sentido al entrar en la sala comenzaba a resquebrajarse. La sala entera esperaba la próxima palabra del juez, pero el acusado aún no había terminado. El acusado dio un paso más hacia el estrado, como si quisiera acortar la distancia entre la verdad y quienes la negaban. Su voz se volvió más firme, casi como un maestro explicando una lección a un grupo de alumnos que, hasta ese momento, creían saberlo todo. «Su señoría, primera contradicción. En el informe policial se indica que la llamada al 911 se recibió a las 22:20 y que los oficiales llegaron inmediatamente al lugar. Sin embargo, los registros de la central muestran que la patrulla fue despachada a las 22:50, 30 minutos después. ¿Dónde estaban durante ese tiempo?».
El juez miró a los oficiales. Ellos no respondieron. Segunda contradicción, continuó. Los oficiales afirman que me resistí al arresto, pero la cámara corporal de uno de ellos, que casualmente se dañó durante el operativo, grabó al menos 6 minutos antes de apagarse. En esos 6 minutos se me ve quieto, con las manos visibles, preguntando de forma clara la razón del arresto. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Algunos asistentes se giraban hacia los policías, buscando en sus rostros alguna señal de explicación. Tercera contradicción. Su tono se volvió aún más directo. Dicen que me negué a identificarme. Y sin embargo, en la transcripción de la llamada de radio entre ellos y la central, se escucha claramente cómo uno de los oficiales dicta mi nombre completo, 15 minutos antes de que supuestamente me pidieran la identificación. El juez anotaba cada palabra. El fiscal, con el ceño fruncido, hojeaba desesperado el expediente como si buscara una salida. Los policías se encogían en sus asientos. «Estas no son simples confusiones», dijo el acusado. «Son mentiras deliberadas, diseñadas para justificar un abuso de poder. Y lo más grave es que sabían que yo no era una persona cualquiera». Una ola de tensión recorrió el lugar. El juez levantó la vista. El fiscal lo hizo también. «¿A qué se refiere?», preguntó el juez. El acusado sostuvo su mirada. «A que mi trabajo es justamente destapar casos como este. Y créame, su señoría, ustedes todavía no han visto nada». La sala entera parecía contener la respiración. El acusado dejó que el silencio se prolongara unos segundos más, como un músico que espera el momento exacto para soltar la nota final. Luego, habló con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. «Mi nombre es», pronunció lentamente, «director adjunto de la Oficina Federal de Investigación, División de Integridad Interna». El impacto fue inmediato. Un murmullo explosivo recorrió la sala, mezclando sorpresa, incredulidad y miedo. El juez parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. El fiscal se puso rígido. Los policías se quedaron inmóviles, como si alguien les hubiera desconectado toda la arrogancia de un solo golpe. «Para los presentes que no lo sepan», continuó, «mi división investiga a las fuerzas del orden cuando se sospecha de corrupción, abuso de autoridad o falsificación de pruebas. Y para que lo tengan claro». Sus ojos se clavaron en los oficiales. «Yo no vine aquí a defenderme. Vine a confirmar lo que ya sabíamos sobre ustedes». Uno de los policías, el más burlón, intentó reaccionar. «Esto es un truco», balbuceó, pero su voz carecía de la seguridad de antes. «¿Un truco?», repitió el acusado inclinándose levemente hacia él. «Tal vez quieras explicarle a su señoría por qué, justo después de tu turno, desaparecieron pruebas de otros 2 casos que también estás investigando». El color abandonó el rostro del oficial. El otro empezó a sudar visiblemente. El juez golpeó el mazo, no para detener al acusado, sino para imponer orden ante el revuelo del público. «Necesito un receso de 10 minutos», dijo el juez, aunque en realidad nadie parecía moverse. El acusado aprovechó para rematar. «Su señoría, antes de que se retire, en esa carpeta que le entregué encontrará un documento sellado. Es una orden federal. Le pido que la lea». El juez abrió la carpeta, sus ojos recorrieron las primeras líneas, y su rostro cambió por completo. Pasó de la duda al asombro absoluto. El juez sostenía el documento con ambas manos, como si temiera que se desintegrara al soltarlo. Sus cejas se fruncieron mientras leía cada línea, y de vez en cuando levantaba la vista para observar a los 2 policías, que ahora parecían mucho más pequeños que al inicio de la audiencia. «Esto», murmuró el juez, «esto es una orden de arresto». El público reaccionó con un estallido de exclamaciones. El fiscal, que hasta ese momento había mantenido una postura rígida, se inclinó hacia adelante para intentar leer por encima del estrado. El juez no le dio oportunidad. «Una orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia contra estos 2 oficiales, por manipulación de pruebas, detención ilegal y perjurio». El silencio que siguió fue demoledor. El acusado, que seguía en pie sin alterarse, habló con la misma calma de siempre. «Su señoría, esa orden fue firmada hace 3 días. Esta audiencia formaba parte del procedimiento para asegurar que los cargos fueran presentados con la mayor transparencia posible». El policía burlón intentó levantarse, pero 2 alguaciles ya se acercaban.
El otro oficial, visiblemente pálido, apenas levantó las manos en un gesto de rendición. «Esto es una trampa», susurró el burlón mientras lo esposaban. «¿No, oficial?», respondió el acusado, mirándolo directamente. «Esto es justicia». El juez observaba la escena con una mezcla de desconcierto y respeto. Sabía que su sala, ese día, había sido escenario de algo mucho más grande que un simple juicio. Mientras los oficiales eran escoltados fuera de la sala, las miradas se posaban en el acusado, pero no con burla ni desprecio. Ahora había respeto, y también muchas preguntas sin respuesta. El fiscal, derrotado, cerró su carpeta con un suspiro. El juez tomó la palabra. «Director, creo que esta corte le debe algo más que una disculpa». El acusado no respondió, solo asintió, como quien ya sabía que la batalla estaba ganada antes de comenzar. La sala seguía vibrando con la energía del momento, pero el acusado no dejó que la emoción desviara el mensaje que había venido a dar. Se volvió hacia el juez, luego hacia el público, y finalmente hacia las cámaras de los periodistas que no habían dejado de grabar. «Hoy vimos algo importante», dijo con voz firme, «y no me refiero a que 2 policías corruptos fueran arrestados. Me refiero a lo que pasa todos los días, en cada ciudad, cuando quienes juraron proteger la ley deciden usarla como un arma contra los ciudadanos». Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. «El problema no es que me acusaran a mí», continuó. «Yo tengo recursos, tengo contactos y puedo defenderme. El verdadero problema es la cantidad de personas que no tienen nada de eso y que son condenadas sin que nadie siquiera escuche su versión». El fiscal evitaba mirarlo. El juez, en cambio, parecía absorber cada palabra. Un sistema que premia a quien miente y castiga a quien cuestiona. No es justicia, es teatro. Y lo más peligroso de ese teatro es que los espectadores creen que están viendo la verdad. Un silencio denso cubrió la sala. El acusado dejó que la frase calara antes de continuar. «Si hoy algo debe quedar claro, es que la ley no es propiedad de quienes la portan en un uniforme. La ley es de la gente, y mientras yo esté en este puesto, cualquiera que intente usarla para aplastar inocentes, sea quien sea, tendrá que rendir cuentas». En las primeras filas, la mujer mayor que había tomado notas todo el tiempo levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y determinación. «Si alguien como yo, con un equipo y una posición, tiene que luchar así para ser escuchado, imaginen lo que enfrenta quien no tiene nada», concluyó el acusado. «Por eso, este caso no termina aquí». El juez asintió lentamente, como quien reconoce que está presenciando una lección más grande que su propia autoridad. El juez dejó el mazo sobre la mesa, como si entendiera que en ese momento su papel no era imponer autoridad, sino simplemente reconocer lo que había sucedido. «Director», dijo, «esta corte declara su inocencia en todos los cargos, y oficialmente le agradecemos por el trabajo que ha realizado». Un aplauso espontáneo estalló entre el público. No era común que en una sala de audiencias la gente rompiera el protocolo, pero aquel día las reglas parecían secundarias frente al alivio que todos sentían. El acusado se inclinó levemente en señal de respeto, pero no sonrió. Caminó hacia la mesa donde estaba su carpeta, la tomó y se dirigió hacia la salida. Mientras pasaba junto a los policías esposados, se detuvo un instante. «Lo que viene ahora no es personal», les dijo en voz baja, «es profesional». El burlón apretó los labios, incapaz de responder. El otro evitó mirarlo. Los alguaciles los empujaron suavemente para que continuaran hacia el pasillo. La mujer mayor de la última fila se levantó y lo alcanzó antes de que saliera de la sala. «Gracias», susurró con los ojos húmedos. «No por lo que hizo por usted, sino por lo que esto significa para todos nosotros». El acusado asintió, y por primera vez en toda la audiencia, sus labios dibujaron una sonrisa. Los periodistas intentaron rodearlo con micrófonos y cámaras, lanzando preguntas sin orden. Él solo levantó una mano y dijo: «La justicia no se logra en un día, pero hoy hemos dado un paso». La frase se grabó en cada grabadora, en cada titular que se escribiría esa misma tarde. La historia estaba lejos de terminar, pero ese capítulo había quedado sellado con un mensaje claro. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que la hacen cumplir. Fuera de la corte, el aire era diferente. El sol caía directo sobre los escalones del edificio, y una multitud se había reunido para esperar la salida. Al verlo aparecer,
Hubo un instante de silencio, y luego, una oleada de aplausos, gritos de apoyo y manos alzadas con teléfonos grabando. El acusado se detuvo en medio de los escalones. No buscaba protagonismo, pero sabía que ese momento era más grande que él. Respiró hondo y habló con voz clara, proyectando cada palabra para que quedara registrada en la memoria colectiva. Hoy no se trató de ganar un caso, sino de recordarnos que la verdad no teme ser revisada y que la justicia no debería depender de la fuerza ni del uniforme. Las cámaras captaron el brillo de sus ojos, que no era de orgullo personal, sino de compromiso. A todos los que me escuchan, continuó, si alguna vez sienten que no tienen voz, recuerden que hay más personas dispuestas a escuchar de lo que creen, y que cada injusticia expuesta es una cadena rota para todos. La mujer mayor que lo había seguido hasta la salida estaba entre la multitud. Él bajó un escalón, se acercó y la abrazó. Ella le susurró algo al oído que lo hizo cerrar los ojos un segundo, como si esas palabras tuvieran más peso que todo el juicio. Los periodistas continuaban disparando preguntas, pero él no respondió. En cambio, miró directamente a una de las cámaras y dijo la frase que cerraría todos los noticieros esa noche. Si esta historia te tocó, compártela, porque la justicia que no se comparte, se pierde. Luego, se dio media vuelta y caminó hacia un vehículo oficial que lo esperaba. La multitud seguía aplaudiendo, pero ahora el sonido tenía algo distinto. No era solo celebración, era una promesa silenciosa de vigilar más de cerca a quienes dicen proteger. Mientras la puerta del coche se cerraba, el acusado sabía que lo que había comenzado en esa sala no terminaría ahí. Y aunque el caso quedaba cerrado para la ley, el verdadero juicio, el de la conciencia colectiva, apenas estaba empezando.